Bueno, sí, pues buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar pues en este lugar, poder alabarle, como decía el hermano al principio. Mira, hay otros lugares donde prácticamente está cerrado, donde no hay la oportunidad de reunirse como nosotros lo estamos haciendo. Y en otros países no solamente eso, sino que está completamente vetadas las reuniones. Porque no hay libertad religiosa. Hay países donde no hay libertad religiosa. No pueden profesar el cristianismo, y si tratan de profesarlo, pues por ahí hay grupos de personas, los musulmanes, que por ejemplo pues van y les queman las iglesias. En ocasiones los matan ahí, ponen una bomba ahí para que explote ahí la casa donde están o la iglesia, y mueren las personas por causa de querer manifestar o de querer proclamar el nombre de Cristo. Y ahorita aquí estamos, por así decirlo, en la gloria. De manera que gracias a Dios que pues tenemos esa oportunidad. Hoy queremos pues seguir compartiendo este tipo de enseñanzas que hemos estado viendo en las semanas anteriores, enseñanzas con las cuales pues el propósito es que tú conozcas el carácter de Jesús, que tú lo conozcas a Él. Se te ha dicho en ocasiones que no pongas tu mirada en el hombre, en la mujer, en las personas que dirigen, de ninguna manera. Pon tus ojos en Jesús, Él no falla. Y hoy, con la ayuda de Dios, queremos compartir un tema al cual hemos titulado El amor de Jesús por los pecadores. Hemos visto el amor de Jesús en acción por aquellas personas paralíticas. Hemos visto el amor de Jesús en acción por aquellas mujeres enfermas. Hemos visto el amor de Jesús manifestado de diferentes formas. Hoy lo vamos a ver manifestado hacia los pecadores. De manera que pues es importante este pasaje, y aún creo que vamos a continuar unas semanas más dando este tipo de enseñanzas para que tú tengas un panorama completo del carácter del Señor Jesús, y tú sepas a quién te vas a acercar, y tengas esa confianza en acercarte a Él con toda libertad. Vamos a ver un pasaje que viene en Mateo capítulo 21, versículo 31. Dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En este pasaje vemos que el Señor Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? En los versículos anteriores, Jesús les relató una situación a los fariseos que había, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué podemos extraer de este pasaje? Vemos que Jesús está hablando con un grupo de personas, los cuales son conocidos como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, va a ser importante que yo te exponga quiénes eran este tipo de personas. Vamos a estar hablando también de otro hombre que era un publicano. Va a ser importante que veamos el panorama, quién era el publicano. Vamos a estar hablando de una mujer también, la cual es conocida como una mujer pecadora. Con toda seguridad era una mujer prostituta. Vamos a tener un panorama completo para que tú entiendas. Pero primero vamos a ver quién eran los fariseos. En el Nuevo Testamento
es el nombre de una secta religiosa de los judíos, cuyo significado indica que eran separatistas. En otras palabras, ellos no se juntaban con cualquier persona. Ellos se consideraban muy puros, muy santos. Ellos se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés. Y también se jactaban del cuidado con que evitaban todo contacto con los pecadores. Eran hombres que se sentían muy orgullosos de observar la ley de Moisés y de guardarla. Pero también se sentían muy orgullosos del cuidado que tenían en evitar todo contacto con hombres o mujeres pecadoras. O sea, no se juntaban con cualquier persona. Por eso les llamaban separatistas. Ellos creían en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. O sea, una doctrina correcta en la cual el Señor Jesús estaba de acuerdo con ellos. Y aún el apóstol Pablo también creía lo que ellos creían. Ellos sostenían la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra manera, ellos procuraban poner la ley de Dios muy en alto y la hacían valer a cualquier costo, pero también tenían mandamientos dados por los ancianos que no tenían nada que ver con la ley, solamente eran mandamientos de hombres. Sin embargo, ellos los hacían valer como si fuera la ley misma o la ley de Dios. Ellos, por el reconocimiento que tenían ante el pueblo de ser los guías espirituales más puros, según ellos, hicieron que muchas personas dudaran de las enseñanzas de Cristo. Ese es un panorama no quizá muy amplio de los fariseos, pero podemos tener una idea de quiénes eran este tipo de personas, llamados los fariseos. Pero aquí Jesús dice algo que les sorprende a ellos. Ellos se consideraban que eran las personas que iban delante al reino de Dios, que todos los demás iban detrás de ellos, que ellos eran los primeros por considerarse los más puros, los más limpios, los que no se juntaban con los pecadores, los que menospreciaban a las prostitutas, los que menospreciaban a aquellos que menos tenían. Aquí Jesús les dice algo que les sorprende. Ellos, los que ustedes consideran que no son aptos para entrar, los publicanos y las rameras, irán delante de ustedes al reino de Dios. ¿Cuál era la razón por la que los publicanos y las rameras irían delante? Porque este tipo de personas, por su estado pecaminoso, daban a entender que no querían entrar en el reino de Dios. Eran las personas que decían no, pero que después arrepentidas dirían, sí voy. Y los fariseos, que eran los que aparentemente iban delante de todos al reino de Dios, no iban a entrar. ¿Cuál sería la razón? Pues porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Vamos a estudiar, como te decía, dos casos en los cuales Jesús cumplió lo que les dijo al ir en busca de este tipo de personas, los cuales eran considerados los peores pecadores. Vamos a ir a Marcos 2:14. Vamos a ver el primero de los casos. Dice, Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió.
Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando tú empiezas a leer este capítulo, te vas a dar cuenta que días antes Jesús había llegado a ese lugar, a la ciudad de Capernaum. Ese lugar era considerado, vamos a llamarlo así, el centro de operaciones del Señor Jesús. Del verso 14 al 15 hay un espacio de tiempo en el cual creemos que este hombre llamado Leví, que también es Mateo, el autor del libro de Mateo, al haberlo dejado todo, bueno, vemos que al pasar Jesús por ahí, vio a Leví, hijo de Alfeo. Este hombre era un publicano. Un publicano, el cual va a ser importante también que mencionemos quiénes eran este tipo de personas. Un publicano era un hombre que cobraba los impuestos. Eran las personas más odiadas y aborrecidas en toda la nación de Israel. De manera que el pueblo judío común, como los fariseos, así como el élite más alto de Israel, como lo era el grupo de personas llamados los saduceos, aborrecían a estos hombres. Y no solamente por haberse pasado a formar parte de los romanos, sino porque Roma les había fijado cierta cuota de impuestos por introducir ya sea carga, alimentos, otro tipo de cosas. Y estos hombres eran los encargados de cobrar cierta cantidad, pero ellos exageraban en sus cobros. Cobraban un alto costo excesivo, de manera que abusaban del pueblo de Israel. Y esto hacía que estos hombres se convirtieran en aborrecibles ante el pueblo de Israel, ante los fariseos, el pueblo común. La gente los odiaba a muerte. Y cuando alguien del pueblo quería hacer valer su derecho, como: oye, ¿por qué me estás cobrando de más? Siempre haces lo mismo. Siempre que paso por aquí con mi pequeña carga, deberías de cobrarme, por así decirlo, 1 denario y me cobras 2, 3, ¿por qué? Había personas que se levantaban defendiendo su derecho, pero estos hombres tenían a su lado 2 soldados romanos que cuando veían que alguien se levantaba, los soldados romanos inmediatamente detenían cualquier levantamiento de las personas. De manera que esto hacía que estos hombres, los publicanos, se convirtieran en hombres aborrecibles del pueblo y de los fariseos. Quizá en su momento había personas que por el cobro excesivo: te voy a matar. A no ser porque estaban los soldados, quizá pudieran haberlo hecho. Bueno, estos hombres, te decía, eran considerados traidores.
eran considerados los peores pecadores, eran considerados lo peor, lo asqueroso, por así decirlo. Sin embargo, un día vemos que el Señor Jesús pasa por ahí y ve a este hombre que dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Este hombre se levanta y lo sigue. Este hombre se levanta y sigue al Señor Jesús. Te decía que en el versículo 14 al 15 hay un espacio de tiempo en el cual creemos que Mateo, llamado Leví, al haber dejado todo, lo cual es un requisito para el perdón de pecados que Jesús ofrece, este hombre muy gozoso en su corazón por considerarse una nueva persona, feliz y gozoso, dice que organizó una fiesta a la cual invitó a puros publicanos, los cuales, como ya dijimos antes, eran considerados los peores pecadores. Vemos que este grupo de personas, los fariseos, se preguntaban y le decían a sus discípulos: oye, ¿qué es esto? ¿Por qué vuestro maestro o por qué él come con ellos si son considerados los peores? A lo que Jesús vemos que le responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué es esto? ¿Por qué vemos que los fariseos y los escribas se escandalizaron? ¿Por qué se escandalizaron? Bueno, porque Jesús se había acercado, había llamado y aún estaba comiendo con un hombre el cual ellos jamás se hubieran acercado. A pesar de que eran los hombres religiosos de su tiempo, los guías espirituales, ellos jamás se acercaban a ese tipo de personas. Ellos los consideraban los peores y aún los habían expulsado de las sinagogas. Ellos jamás se iban a acercar a comer con alguien de ellos. Por eso se escandalizaban cuando Jesús se acercó, llamó a Mateo y luego se sentó a comer con él. Había muchos allí publicanos. Les escandalizaba esto. Vemos que en Mateo, en el primer versículo, solamente utilizó dos palabras. Solamente utilizó dos palabras que fueron: Mateo, sígueme. Para que Mateo le siguiera, solamente utilizó dos palabras: Mateo, sígueme. ¿Realmente creemos que fueron estas dos palabras las que hicieron que Mateo dejara todo? ¿O habría algo más que hizo que Mateo lo dejara todo? Porque aún dice la Biblia que dejó el banquillo donde estaba y las monedas que tenía ahí, lo que había cobrado de impuestos, este hombre lo dejó ahí, ya no le importó nada. Cuando Jesús le dijo sígueme, él lo dejó todo y siguió al Señor Jesús. Y ofreció un banquete, y dice que un gran banquete, de manera que vemos que Mateo era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía lo suficiente para ofrecer un gran banquete. Tenemos algunas razones para creer que hubo algo más que preparó el corazón de Mateo para este momento en el cual Jesús
le dijo: sígueme. No creemos que hayan sido simples palabras: Mateo, sígueme, y ya. Yo creo que cualquiera de nosotros no seguiríamos a alguien si no le conocemos. Mateo tuvo que tener otras razones para dejarlo todo, y vamos a ver esas razones que son tan importantes para nosotros conocerlas. Considerando que era el centro temporal de Jesús para la evangelización, muchas veces Mateo miró al Señor Jesús en acción. En ese lugar se había efectuado un milagro, la sanación de un paralítico, el cual ya no podía moverse, de tal manera que fue llevado por 4 personas, y al no encontrar la forma de cómo acercarse a Jesús, dice la Biblia que entraron por la parte de arriba, por el techo donde estaba Jesús. Y este hecho fue muy notorio y muy sonado, de manera que con toda seguridad Mateo se dio cuenta, siendo él judío y al tener conocimiento de las Escrituras, podemos entender, quizá Mateo se dijo a sí mismo: quizá este es el Mesías que hemos estado esperando, porque él tenía conocimiento de las Escrituras, era judío. Quizá él es el Mesías que estamos esperando, y eso hizo que brillara una esperanza en su corazón. Pero analizando bien el tema, creemos que hubo otra razón, y quizá sea la que más preparó el corazón de Mateo para el momento en que Jesús lo llamó. ¿Cuál era esa otra razón? Mira, Jesús era y es diferente a los demás. Podemos imaginar momentos en los cuales Mateo tenía roces con los fariseos y con el pueblo común. Considerando el menosprecio de los fariseos y del pueblo común, podemos imaginar las palabras que se utilizaban para describir a Mateo. Tú te puedes imaginar un fariseo o alguien del pueblo común pasando donde estaba Mateo: maldito, traidor, y quizá escupían hacia donde estaba él. En su menosprecio, a lo mejor hasta alcanzaban a escupirle por allá cerca donde él estaba: maldito, eres un traidor. Que si no fuera por los soldados que le custodiaban, alguno de entre el pueblo se hubiera atrevido a golpearlo o a matarlo. Pero la actitud de Jesús hacia él era diferente. Te puedes imaginar cada que Jesús pasaba por ahí, porque muchas veces pasó por ahí. Te decía que era el centro de operaciones del Señor Jesús. Llegaba en su barca, se iba a su casa, y muchas veces vio a Mateo que estaba sentado ahí. Tú te puedes imaginar a Jesús cuando pasaba por ahí. Quizá Jesús le esbozaba una sonrisa que reflejaba el amor que éste tenía por los perdidos. Hola, Mateo. Y quizá utilizando el saludo de los judíos, le decía: Mateo, Jehová te bendiga y te guarde, Mateo, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mateo se daba cuenta que Jesús era alguien diferente. Jamás le hizo daño a nadie. Sus palabras fueron siempre palabras de aliento, aún a los más perdidos. Te lo puedes imaginar. Hola, Mateo. A lo mejor se sorprendía: se está riendo conmigo, lo cual otros no lo hacían. Me dijo adiós, me saludó. Y estas palabras quedaban bien grabadas en el corazón de Mateo, que quizá por las noches cuando descansaba, a lo
mejor le venía a su mente: es tan diferente a los demás. Los demás pasan y me maldicen. Los demás pasan y me escupen. Los demás pasan y me dicen maldito, traidor. Y Él me bendice. Él me dice que Dios me bendiga. Es tan diferente. Porque lo que hacía Mateo, mira, su trabajo no estaba mal. Era un trabajo normal. Lo que estaba mal era el cobro excesivo con el cual se había hecho aborrecible. En una ocasión Juan el Bautista predicaba y se acercaron varias personas, y entre ellos había unos publicanos, y decía: ¿nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista les decía: no cobren más de lo que está establecido. O sea, no condenaba el trabajo, lo que condenaba era que no cobraran más. Entonces Jesús, al ver este hombre, para Jesús simplemente era un hombre que estaba trabajando, pero Jesús sí conocía su corazón, sabía que estaba mal. A pesar de eso, Jesús lo saludaba y quizá le sonreía. Y esto hizo que Mateo viera o se diera cuenta que Jesús era alguien diferente. De manera que vemos que esa actitud preciosa de Jesús fue preparando el corazón de Mateo para cuando Jesús le dijo: Mateo, sígueme. Y es por eso que vemos que Mateo lo siguió. Mateo se convirtió. Mateo reunió los requisitos que hoy pide Jesús. Lo dejó todo. Cuando tú lo dejas todo, tú te vas a encontrar con un Jesús precioso que te va a perdonar. Él te va a perdonar. ¿Y el cuál es el propósito de Él? Perdonarte. Hoy te hago una pregunta. Con las enseñanzas que hemos estado compartiendo cada domingo, ¿qué ha despertado en ti? ¿Realmente ha habido un deseo por conocerlo? ¿O te has llenado solo de enseñanzas? Y esta, pues va a ser otra más. Él, Jesús, ha estado preparando el corazón de algunos de los que están aquí, y ha estado llamando a algunos de ustedes al arrepentimiento, pero también es notorio que algunos se han estado resistiendo. Te recomiendo, mira, no pospongas más tu llamamiento. El llamamiento es estar con Él para siempre, formar parte de ese ejército que jamás será destruido. Él te está llamando a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a tener un gozo inefable, sí, que no se puede describir. Ha habido cristianos que han testificado en momentos tan difíciles, momentos de prueba: oye, no sé por qué yo tenía paz en esos momentos, a pesar de que debería de estar quizá llorando, afligido, entristecido, deprimido, deprimida. Yo tenía paz en esos momentos. Es un gozo, es una alegría que no se puede describir, pero que Jesús la da, y Él te ha estado llamando para que tú tengas todas esas bendiciones y muchas cosas más. Pero bueno, tú eres el que decides. Tú eres el que decides. Vemos que este hombre lo dejó todo y se encontró con un Jesús que lo perdonó. De ahí en adelante vemos un Mateo que ya no aparece como el publicano, sino ahora aparece como un discípulo de Jesús. Este hombre llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Llegó a ser un hombre que escribió aún el libro que conocemos como Mateo. Jesús puso su nombre muy en alto y a la altura de muchas personas de la alta, quizás sociedad. Entonces, vemos que Jesús, el propósito de llamarte, como lo hizo con Mateo, mira, es poner tu nombre también en alto. Es llevarte al cielo, es para que vivas con Él toda una eternidad. De manera que si tú
¿Te identificas con la vida de Mateo? Antes el publicano, pues mira, también va a ser importante que si él te está pidiendo que lo dejes todo, ya no pospongas más tu llamado. Hoy es el tiempo en el cual él nuevamente te vuelve a decir: Mateo, sígueme. Ponle tu nombre, sígueme, sígueme. Quiero presentarte el otro caso. Vemos el caso ya del publicano. Ahora quiero presentarte el caso de una mujer la cual era considerada muy pecadora. Pero antes te presento esas imágenes de los publicanos. Mira, ahí los vemos en el banquito cobrando los impuestos. Para confirmar lo que te decía, vemos a su lado un soldado romano que le custodiaba, de manera que nadie podía ponerse, vamos a decirlo coloquialmente, al brinco. Nadie podía ponerse al tú por tú o a querer defender sus derechos, porque ahí estaba el soldado que defendía a Mateo. Aunque cobrara en una forma excesiva, ahí estaban para defenderlo. Vemos cuando Jesús lo llama. Y ya entendimos que este hombre, pues dejó todo así como estaba, según la Biblia, dejó todo así como estaba, se levantó y lo siguió. Porque había visto un carácter precioso en Jesús. Y yo creo que tú también lo has visto. Tú también te has dado cuenta quién es Él. Es alguien tan hermoso, cuyos pensamientos son de hacerte bien solamente, de salvarte a ti y a tu familia, de que seas de bendición. Quizá hasta este momento tú has sido de maldición para los demás. Quizá por causa tuya tus hijos son de lo peor. Quizá por el ejemplo tuyo ha sido de tropiezo para tu familia. Pero Jesús dice: antes fuiste de maldición, pero hoy serás de bendición. Las cosas pueden cambiar. Cuando tú sigues a Jesús, hay esperanza. Ahí vemos otra imagen. Lucas 7:36. Vamos a ver otro pasaje u otros pasajes en los cuales vamos a ver esta mujer, la cual era considerada muy pecadora. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y él, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, llorando a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba o enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente
has juzgado? Y vuelto a la mujer, le dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la historia de una mujer que era considerada una mujer pecadora. En estos pasajes de la Escritura vemos tres personajes. El primero vemos que era un fariseo, el segundo la mujer que era muy pecadora y el tercero el Señor Jesús. Vemos que el fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y una vez que están dentro de su casa comiendo, esta mujer se da cuenta de que Jesús está ahí. ¿Y qué hace? Decide traer un frasco de perfume con la intención de ungir a Jesús. Con la intención de ungir a Jesús. Esta mujer podemos entender que en el transcurso del ministerio de Jesús, esta mujer se dio cuenta del amor de Jesús hacia los pecadores. Esta mujer se dio cuenta que Jesús tenía una compasión por todo tipo de personas. Y el Espíritu Santo de Dios empezó a verle a esta mujer que su vida de pecado estaba muy mal. Se dice que era una mujer pecadora, cuyo pecado debió de haber sido muy notorio. Cuando se dio cuenta que Jesús estaba ahí, va con la única intención. ¿Cuál era? Rendirse a Él, entregar su vida a Jesús. ¿Qué había entendido esta mujer? Ya basta de esta vida que he llevado. ¿Cómo quisiera encontrarme con Jesús? Y al darse cuenta que estaba en la casa de este hombre, fue y se rindió delante de él a entregarle su vida. Vemos que cuando estaba ungiendo sus pies y llorando, derramando aquel perfume en los pies y en el cabello de Jesús, había otro hombre que estaba observando, el fariseo. El fariseo decía, si este en verdad fuera profeta, pues ya se hubiera dado cuenta quién es esta mujer, hombre. Sin embargo, vemos que Jesús dice que este hombre lo dijo para sus adentros. En otras palabras, estaba pensando y dijo, si este hombre fuera profeta, se diera cuenta quién es esta mujer, hombre. Nosotros la conocemos, es una mujer pecadora, es una prostituta. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón de las personas, que sabe lo que hay dentro, que sabe lo que ellos piensan, le respondió conforme a lo que estaba pensando. Simón, le dice, una cosa tengo que decirte, Simón. Una cosa tengo que decirte. Dime, Señor. Y empieza a decirle, mira, había un hombre, un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2 o a ambos. ¿De cuál de los 2 le amará más?
Respondió Simón y dijo, pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Qué es lo que estaba tratando de decirle el Señor Jesús a Simón? Mira, tú me has invitado a tu casa, Simón, pero pareciera que tú no estás agradecido conmigo. Porque si estuvieras agradecido conmigo, ciertamente hubieras sacado agua para lavar mis pies. Ciertamente hubieras utilizado las costumbres que hacen todo judío. Me hubieras ungido mi cabeza con aceite, me hubieras dado besos, Simón. Sin embargo, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque realmente no me amas. Porque realmente quizá tú has considerado que lo que se te ha perdonado es poco y por eso amas poco. Pero esta mujer, la cual tú consideras, Simón, que es una mujer pecadora, que es una mujer prostituta, que es una mujer de la calle, como se le perdonó mucho, ella me está amando, me está demostrando que me ama mucho. Y esto es bien importante para nosotros, bien importante que nosotros podamos entenderlo. Esta mujer la actitud que tuvo, la actitud que la llevó a humillarse delante de Jesús, vemos que la llevó a obtener lo más valioso que un ser humano puede tener. Jesús le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Reflexionando en los pasajes, ¿qué fue lo que hizo que esta mujer fuera atraída a Jesús? Te decía, el amor y la compasión por los pecadores. Vemos que cuando fue a Jesús, no fue rechazada. Quizá al acercarse a aquel lugar donde estaba la mesa con aquel fariseo, quizá la mujer pensaba dentro de sí, no me va a aceptar. Pero Jesús no solo la aceptó, sino que aceptó que lo ungiera. Aceptó que enjugara sus pies con lágrimas y llorara todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque Jesús no es ajeno al dolor humano. Jesús no es ajeno al dolor humano. Si esta mujer era prostituta, como lo hemos estado viendo, ¿qué fue lo que orilló a esta mujer a vender su cuerpo o a prostituirse? ¿Qué fue lo que orilló a esta mujer a vender su cuerpo o a prostituirse? Aquí te quiero contar algunos casos para que podamos entender lo que había detrás de esta mujer. Y cómo Jesús, conociendo el dolor del ser humano, mira, deja que esa persona vaya ante Él, descargue todo lo que lleva en su corazón, y Jesús, conociendo el dolor que hay en ella o el trasfondo que hay en ella, Jesús puede llegar a perdonar a las personas como lo hizo con ella. En el lugar donde laborábamos mi esposa y yo, ya hace algunos años, fuimos testigos de algunos hechos que le sucedieron a algunas niñas que estaban bajo nuestro cuidado. Estas jovencitas, y te lo explico para que podamos entender nosotros qué es lo que puede llegar a orillar a una persona que se prostituye, qué es lo que la lleva a considerarse que no tiene ningún valor. Allá donde laborábamos, llevaron dos niñas, en su momento eran muy pequeñas en su tiempo. ¿Por qué no las llevaron? Porque la mamá de ellas se prostituía y metía hombres a su casa.
Y en una de esas, pues hubo personas que observaron que pues también les estaban haciendo daño a las niñas. ¿Y qué hicieron? Pusieron una demanda en el DIF. El DIF va y quita a aquellas niñas de aquella mujer y las entrega bajo nuestro cuidado en una casa hogar en la cual nosotros voluntariamente trabajábamos. Estas niñas crecieron y con el tiempo, pues después de los 18 años, dejaron lo que era la casa hogar y como eran personas que quizá no se consideraban con una dignidad, con cualquier, vamos a llamarlo así, pelafustán que se encontraron, ya se casaron. ¿Por qué? Porque este tipo de personas consideran que no tienen una dignidad. ¿Por qué? Por lo que les pasó cuando eran pequeñas. Hay mujeres que desde niñas hasta cierta edad de la adolescencia, déjame decirte que han sido víctimas del abuso sexual por parte de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, dejando en ellas una marca para siempre, una herida que no sana, una dignidad por los suelos, considerándose alguien sin valor moral. Algunas que han sido violadas por sus familiares se refugian en hogares, en sus hogares, y muy pocos son conocidas. Ese tipo de personas no quieren saber de un novio. Aborrecen a los hombres, claro, no todas, algunas. Aborrecen a los hombres. Te decía, pierden toda dignidad este tipo de personas. Hay mujeres con la estima y la moral tan bajo o tan baja que yo fui testigo ocular también de un caso. Recuerdo que cuando andaba surtiendo mis cosas aquí en el centro, en el mercado, había una pareja que siempre llegaba a cierto lugar. Se despedían de beso y se iba el hombre y la mujer se quedaba, ¿sabes a qué? Se quedaba a prostituirse. Y ya el hombre en la tarde iba y la recogía. Ya, se iban como que si fuera un trabajo pues de mucha honra o no sé cómo se consideraba, pero veía yo eso y me sorprendía. Pero yo puedo entender una cosa. Este tipo de personas se consideran que no tienen una dignidad. ¿Por qué? Porque quizá cuando eran niñas, cuando eran jóvenes, fueron violadas. Quedó en ellas una herida profunda en su corazón, en su alma, que pues se consideran, pues ¿qué valor tengo? Ninguno. De manera que es fácil para ellas prostituirse. Y esta pareja que te digo, así era, así vivía, la iba y la dejaba y en la tarde la recogía. Quizá no es tu caso, el de una mujer que se prostituye, pero quizá en algún momento de tu vida fuiste víctima de un abuso sexual por parte de algún familiar o algún individuo ajeno a tu familia, y eso te ha llevado a ser una mujer seria, una mujer reprimida, con una marca en tu corazón, con una herida en tu alma que no has sanado. Y quizá consideres que nadie puede ayudarte, pero déjame decirte que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darte sanidad a tu alma. O a lo mejor no es el caso tuyo, el de una persona así, pero
¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Quizá en su momento fuiste como el publicano. Traicionaste a tu familia, traicionaste a tu pareja, fuiste infiel. Y quizá digas, ¿y ahora? ¿Cómo arreglo las cosas? ¿Cómo le hago para volver atrás? ¿Cómo le hago para acomodarlas? Defraudaste a las personas que quizá en su momento pusieron su confianza en ti y no sabes cómo reparar el daño, y eso te lleva a pensar que no mereces que Jesús te perdone. Pero déjame decirte que Jesús, el cual nosotros conocemos, está dispuesto a perdonarte todo lo que hayas hecho, siempre y cuando tengas la actitud del publicano, que lo dejó todo por seguir a Jesús. O como esta mujer que acabamos de ver, llorando, arrepentida, fue y postrándose ante Jesús, por detrás lo ungió con el perfume, demostrando así su total rendición a Jesús. Hoy el Señor Jesús te hace nuevamente un llamado a caminar con Él, que hoy tú puedas valorar ese llamado. Los fariseos se consideraban que iban delante, que las rameras y los publicanos quisieran los de la mera cola allá atrás. Pero Jesús dijo, mira, ellos van a ir delante, antes que ustedes van a entrar en el reino de los cielos. Aquí hay personas a las cuales Dios ha estado llamando, no por meses, sino por años, pero no han querido rendirse a Jesús. Déjame decirte que hay personas que tienen poco y quizás son las que van a ir primero, antes que tú, al reino de Dios. Son las que se van a arrepentir primero y van a ir delante de ti. Pero hoy tienes la oportunidad. Hoy Jesús te hace un llamado a caminar con Él, que tú puedas valorar ese llamado como el llamado que le hizo a Mateo. Mateo, sígueme. Que hoy tú puedas escuchar la voz de Jesús. Ponle tu nombre. Sígueme. Sígueme. Tú ya le has conocido, ya has entendido quién es Él. De manera que pon tu confianza en Él. Quizá eres una mujer que ha sufrido, que ha batallado, que has permanecido en el anonimato por ciertas cosas que quizá te pasaron. Mira, Jesús conoce tu vida. ¿Por qué crees que dejó que aquella mujer se acercara y doblara sus rodillas delante de Él? Porque Él conocía el dolor, el trasfondo de esta mujer. Te decía, esta mujer quizá lo que la orilló a ser una mujer de la calle, quizá fue una violación cuando era pequeña. Podemos entenderlo así, por casos que hemos visto. Pero te decía, Jesús conoce tu situación. Jesús sabe lo que tú has vivido y no es ajeno a lo que te pasa. Hoy tú puedes venir a Él y puedes contarle todo lo que te pasa, el daño que te han hecho. Tú puedes hoy salir de aquí con tu alma, tu corazón limpio, sano, para vivir una nueva vida. Hoy queremos poner un video. Siempre pedimos que cierres tus ojos, sin embargo, hoy lo queremos hacer un poco diferente. Queremos que tú veas el video mientras el hermano lo canta y después vamos a volver a cantarlo, pero ahora sí vas a cerrar tus ojitos para que medites.
El video está enfocado en esa mujer que se acercó a Jesús, reconociendo su necesidad de Él. Que hoy tú puedas reconocer tu necesidad de Él. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramando a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor.
Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí. Que hoy tú puedas Y que reconocer ahora quiero que a quien perteneces es al Señor Jesús, a Hoy nadie mi más. vaso callan de Tú no le ti. perteneces a un grupo religioso, tú no perteneces a una religión, no Derramando a tus perteneces. pies, Señor. Tu dueño es el Señor Jesús. Rogarte tu perdón. Que hoy puedas por rogarle tanta rebelión que te perdone que impide por todo lo que has pueda hecho, darte porque mi te has amor. rebelado contra aquel que te ha dado la vida, Alcanza, contra Dios, aquel que lo mi único que ha procurado es hacerte el bien. corazón. Pero tú te desviaste, tú te apartaste de sus caminos, como oveja te desviaste, Que tú puedas hiciste lo a malo, través de mí y quizá hoy no encuentras la forma de regresar. reflejar tu gloria y tu amor. Pero puedes ver esa mujer, Alcanza, como no le importó, Dios, no mi le importó que hubiera gente ahí, no le importaron las críticas, no le importó el que dirán. Ella fue y reconoció que solamente Jesús podía ayudarle. Hoy que tú reconozcas que Él es el único que puede ayudarte, que eres el único que puede perdonarte. No pospongas más tu salvación. Él, Jesús, está dispuesto a perdonarte. Sí, Él sabe perfectamente cómo has sufrido. Él sabe perfectamente que en su momento te abandonaron. Quizá no tuviste un padre, no tuviste una madre que estuviera al pendiente de ti. Él conoce tu dolor. Él no es ajeno a tu situación. Y sabe que eso te orilló quizá a pecar contra Él. Pero hoy, Él ha venido. Él ha venido. Él se ha acercado a ti para que tú te acerques a Él. Como esta mujer. Como esta mujer que le decía. Es más, esta mujer no decía nada. Parecía que todo se lo estaba diciendo en su corazón. Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes que no merezco, Señor. No merezco que me perdones. Tú sabes lo que he hecho. Sabes cómo he vendido mi cuerpo, Señor. Tú sabes cómo me he prostituido, Señor. Pero he entendido que mi condición está tan mal delante de ti. Y hoy vengo ante ti, Señor. Porque sé que tú eres mi creador. Yo te pertenezco a ti. Vengo a rogarte, Señor, que me perdones. Que hoy tú puedas reconocer tu condición delante de Él. Ya que Él no es ajeno a tu necesidad. Que hoy tú puedas pedirle perdón por todos tus pecados, por todo aquello que tú has hecho, por tus enojos, por tus arranques de ira, por tus adulterios, por tus codicias, por tus mentiras, por tus fraudes, porque en tu trabajo no has sido limpio, no has sido limpia, hiciste lo malo. Jesús conoce tu condición, sin embargo, a pesar de todo, Él está dispuesto. Y Él no se va a mover cuando tú te acerques a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Que hoy te puedas acercar a Él con esa confianza, diciéndole así: pertenezco a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú
pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramando a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón. Que hoy le puedas decir, alcanza mi corazón, Señor. Y limpia. Que hoy le puedas decir, límpialo, Que tú Señor. puedas Quebrántalo. a través de Quebranta mí. mi corazón, Jesús, límpialo. Ya no quiero ser así. Reflejar tu gloria Ya no quiero ser el y mismo, tu amor. Señor. No quiero salir por este lugar siendo el mismo, Alcanza, Señor. Dios, Quiero mi ser diferente. Dame tu corazón. perdón, Señor Jesús. Perdóname. Rómpelo Perdona mi maldad, y Señor Jesús. límpialo. Que tú le digas, Que tú limpia mi puedas a corazón, través Señor. de mí Él es el único que con su sangre preciosa puede reflejar hacerlo. tu Nadie gloria más. y tu amor. Hoy puedes salir de aquí siendo una nueva criatura. Alcanza, oh Dios, mi Hoy puedes salir de aquí diferente. Ya no te resistas. No vaya a ser que te venga algo peor. Después de que le has conocido y entendido y no has obedecido. Reflejar tu gloria. Que de hoy en adelante puedas reflejar su gloria con los tuyos, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Que puedan ver esa luz encendida en ti. De hoy en adelante puedan ver que tú ya no eres el mismo, que tú ya no eres la misma, que ya no vives tú, sino que de ahora en adelante Cristo vive en ti. Él te ha amado, por eso te ha traído aquí, para perdonarte. Oye, si perdonó a aquel publicano que era el peor, si perdonó a aquella ramera que era de lo peor, ¿no te va a perdonar a ti? Ese amor que un día tú Él está dispuesto que hoy puedas salir diferente de este lugar, con un rostro lleno de paz y de alegría, un rostro lleno de paz, de tranquilidad, una sonrisa llena de amor. Que hoy puedas salir aquí completamente diferente, no siendo el mismo. Que llegues a tu hogar, a tu casa y que te digan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Te veo diferente. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Que puedas decir, me han cambiado. Jesús lo ha hecho por mí. Me ha limpiado, me ha perdonado. Que tus hijos puedan ver esa gran diferencia. Que puedan ver, papá ya no es el mismo. Papá me ama, papá me pone atención. Tus hermanos, tus hermanas puedan ver esa gran diferencia. Ese amor, esa gentileza, esa gloria de Cristo reflejada en ti. Reflejar tu gloria y tu amor. Así es, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús.
Gracias por lo que tú eres, Señor, que realmente, Señor, eres un Dios lleno de compasión y de amor por los perdidos, Señor, por los menospreciados, por aquellos que se consideran que no tienen una dignidad, la cual tú quieres darles. Gracias por ser lo que tú eres, Señor. La verdad, es algo hermoso poder conocerte así. Nos ayuda a acercarnos a ti con mucha confianza, Padre. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por tus palabras. Quizá no fueron tan elocuentes, quizá no tuvieron una estructura, Señor, bien acomodada, Señor, pero pudimos entender, Señor, cómo tú perdonaste a este hombre, Señor Jesús, y a esta mujer, los cuales eran considerados lo peor, Señor, la calaña, Señor. Sin embargo, como dijiste tú, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De manera que hoy, como tú te quieras considerar, si tú te consideras que no eres muy bueno o que no eres muy malo, pues déjame decirte que Jesús no es para ti. Pero si hoy tú te consideras de lo peor, sucio, sucia, a ti vino Jesús para limpiarte. Padre, muchas gracias por tus palabras, Señor Jesús. Que hoy, Padre, pueda haber vidas transformadas, Señor Jesús. Tú conoces el corazón y sabes quién, Señor, decidió dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Te rogamos por quien haya tomado una decisión, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, le guíe de aquí en adelante, Señor Jesús, y le dé la vida, Señor, necesaria, Señor Jesús, para ser de testimonio, Señor, a los suyos. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor Jesús. Dales mucho de ti, Señor. Ve con cada uno de ellos, Señor. Padre, y aquel que se ha arrepentido y se ha vuelto a ti hoy, Señor, que sea muy notorio de hoy en adelante, Señor Jesús, que su vida ha cambiado. Que puedan aparecer en él, Señor, en ella, esos frutos de justicia, Señor, los cuales son Padre, la benignidad, la paz, la templanza, Señor, el amor, Señor Jesús. Que hoy pueda ser diferente, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues eso era lo que queríamos compartir. Espero que se haya entendido y pues que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. Vamos a continuar con las enseñanzas acerca de Jesús para que tú le conozcas más. Que Dios te bendiga.